A comienzos del siglo XXI, Colombia vivía uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en 2002 marcó un giro dramático en la seguridad del país. 8 años después, el hombre que ocuparía su lugar, Juan Manuel Santos, llegaría a la Casa de Nariño apoyado por el propio Uribe. Pero ese respaldo se transformaría rápidamente en uno de los quiebres políticos más comentados, polémicos y estudiados de la historia contemporánea colombiana. Juan Manuel Santos aparece en varias de las conversaciones que he tenido con diferentes referentes para mí y es un mercenario por excelencia, porque sacrificó la estabilidad del país, sacrificó el futuro del país simplemente por obtener un Nobel, protagonismo y satisfacer precisamente ese ego y esa vanidad. Nos deja 10 zampones en el Congreso como congresistas de la República, nos dejó unas fuerzas militares y de policías maniatadas y lastimosamente humilladas con ese propósito, y hoy estamos padeciendo las consecuencias de esa falsa paz, y por supuesto que ese daño que le hace al país le acarrea y le conlleva cargar con ese rótulo negativo de ser el mercenario predilecto de la política. Santos es el Judas Iscariote de la política colombiana, porque Santos llegó a la presidencia gracias a Uribe, prometió continuar su legado y apenas llegó al poder lo traicionó, desmontó la seguridad democrática poco a poco, negoció con las FARC sin el respaldo del pueblo y convirtió a criminales en políticos, usó el poder que Uribe le dio para perseguir a sus aliados y cambiar de bando por ambición. Hoy Colombia sigue pagando el precio, un país dividido y una paz que nunca fue paz. Recordamos el día del plebiscito, cuando Colombia dijo no a Juan Manuel Santos, mas sin embargo el vendepatrias hizo lo que quiso. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Santos vendió Colombia a merced de los guerrilleros, les dio curules en el Congreso gratis, les dio una impunidad total a costas de una supuesta paz que yo por lo menos no he visto nunca. Traicionó la voluntad del pueblo por un Nobel de pacotilla, porque Nobel de paz nunca fue. Antes con él los grupos armados tomaron más fuerza, porque no los combatió. Gracias a él Gustavo Petro alcanzó la presidencia, los grupos armados volvieron al poder, las disidencias crecen cada vez más, las masacres vuelven y Colombia vive una historia de sangre, de lágrimas, gracias a su traición. Santos y Petro, los peores presidentes de la historia de Colombia, nos vendieron a las guerrillas, a la criminalidad, al narcotráfico. Pero ese respaldo se transformaría rápidamente en uno de los quiebres políticos más comentados, polémicos y estudiados de la historia contemporánea colombiana. Pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mocus, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. El mandatario colombiano está buscando calmar las turbulentas aguas de la economía nacional y para eso acudirá a una reforma tributaria que ya había anunciado. Anticipó además que este proyecto de ley va a entrar al Congreso este año. La reforma se tiene que presentar este año, se va a aprobar este año, pero se va a aprobar en el segundo semestre, en la segunda legislatura. El tal paro nacional agrario no existe. Hasta el corazón de Boyacá, el epicentro de la protesta campesina más grande de los últimos tiempos. Caminos bloqueados, mercados desabastecidos, millones de litros de leche vertidos por el sifón. La gobernabilidad de un país cuestionada en medio de arengas, cacerolazos y enfrentamientos. El presidente de la República está haciendo la paz con la guerrilla, pero con los campesinos está haciendo la guerra. Quiero rendir homenaje a un hombre excepcional que transformó positivamente a nuestro país. Quiero rendir tributo desde el fondo de mi corazón a uno de los mejores presidentes que hemos tenido en 2 siglos de vida republicana. Muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez. Este también es su triunfo, presidente Uribe. ¿Uribe está comprometido con paramilitarismo? Uribe ha sido
muy amigo de los paramilitares y eso nadie... ¿Pero está comprometido? No. Pero esa fue una de las cosas graves que usted dijo ayer en el debate. Es decir, hizo una denuncia de que había roto no solamente con el presidente Uribe, sino con el paramilitarismo. ¿En qué se basa? No hice una denuncia, hice solamente, ojo a lo que dije el día de ayer. Me preguntaron, ¿usted traicionó a Uribe? Y yo dije, no. Y vamos a seguir entregando 500 cada cuánto. Mientras diariamente los medios de comunicación anuncian la entrega de miles de casas en diferentes regiones del país por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, millones de colombianos son desalojados de sus viviendas como consecuencia del cartel de los... Lo menos que esperaría de las FARC es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca la semana pasada y por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son... Perdón, y yo le digo, ¿perdón a quién? ¿Perdón por qué? ¿Perdón por levantarme en armas? ¿Perdón por defender las banderas de la justicia? Por eso le digo yo, crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Eso sí, tiene que haber penas. Precisión. Para los guerrilleros, 0 cárcel. ¿Cómo se les ocurre pensar que vamos a aceptar que la guerrilla mantenga sus armas? Si es que precisamente lo que estamos negociando es que entreguen las armas. Y ahora les reiteramos que conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no, entonces, se la tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. O sea, ¿no va a haber esas circunscripciones especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz? Como no podrán seguir sometiendo a esas poblaciones porque tienen que estar desarmados cuando hagan política, entonces toda esa gente puede votar en contra de las FARC porque ya no estarán amenazados. Y el obispo me dijo, qué bueno que me aclare eso porque existe esa desinformación. Eso es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Lo que se acordó es que habrán elecciones de representantes a la Cámara en esas zonas de conflicto adicionales a los que se eligen esos departamentos en donde la gente podrá elegir la gente que ellos quieran. Bueno, y otra de las novedades aquí en este Congreso de la República, las 10 curules que le otorgó el gobierno Santos a la guerrilla de las FARC, hoy partido político Fuerza Alternativa del Común. ¿Qué pasó con estas 10 curules? Veamos. La bancada del partido político FARC llegó incompleta al Congreso. Solo 8 integrantes de la antigua guerrilla asumieron su curul. Iván Márquez, en una carta abierta, declinó a su silla en el Senado al asegurar que no se está cumpliendo con lo pactado en los acuerdos de La Habana. Santos vendió la paz como el fin de la guerra, pero en realidad fue el comienzo de la impunidad. No fue paz, fue traición, fue engaño y fue poder comprado con mentiras.